Cuando las sombras de los grandes imperios de Medellín y Cali comenzaron a alargarse sobre la tierra quemada de Colombia, un espectro emergió de la bruma química de los centros de procesamiento de selva para reescribir las reglas del abismo. No era un heredero del linaje criminal, ni un exhibicionista de la opulencia decorada con oro. Era un arquitecto del caos que entendía, con una claridad aterradora, que el poder no se hereda en este negocio, sino que se arrebata con la frialdad de un elemento cortante. Wilber Alirio Varela Fajardo, un hombre cuyo nombre original se perdería bajo el peso de un apelativo tan cotidiano como inquietante, Jabón, no ascendió por carisma, sino por una capacidad casi biológica para la supervivencia y la deslealtad más absoluta. Como un depredador que espera pacientemente a que los leones pierdan su fuerza entre sí en la sabana, Varela observó el ocaso de los jefes legendarios para erigir sobre sus ruinas humeantes la organización más implacable de su era, el Cártel del Norte del Valle. Su historia no es simplemente la de un traficante más en la larga lista de olvidados por la justicia. Es la crónica de una metamorfosis oscura, la de un antiguo operativo que aprendió a fracturar naciones, familias y corazones con la misma eficiencia técnica con la que despachaba cargamentos de mercancía prohibida hacia el norte. Nacido un 6 de noviembre de 1957, en el corazón rural de Roldanillo, en el Valle del Cauca, Varela creció con el barro entre los dedos y una ambición que no cabía en los límites asfixiantes de la pobreza. Los registros de su infancia son tan escasos como la piedad que mostraría años después, pero en los campos de su juventud se forjó ese carácter rudo, de pocas palabras y gustos elementales, donde una simple sopa de pescado o de gallina valía más que cualquier banquete de etiqueta en un hotel de lujo. Se decía de él que era un sargento retirado de la Policía Nacional, un mito que él mismo alimentaba con documentos falsos para rodearse de un aura de disciplina militar y autoridad. Aunque quienes lo conocieron desde la cuna sabían que su única ley era la del más fuerte, y su única bandera era el billete verde. Su apelativo, Jabón, nació de una ironía doméstica, una coincidencia con una marca de aseo que compartía su apellido, pero el destino se encargaría de darle un significado mucho más siniestro. Wilber Varela sería aquel que limpiaría las cuentas de sus enemigos con violencia, y aquel que, como el jabón bajo el chorro de agua, resultaría imposible de retener entre las manos de la ley. El ascenso de este hombre comenzó en la penumbra asfixiante de los lugares de trabajo de Andrés López López, alias Florecita. Allí, entre vapores de éter, acetona y el olor penetrante de la sustancia base que se adhiere a la piel para siempre, Varela no solo aprendió la composición de su producto, sino la alquimia del poder absoluto. Comprendió que el verdadero motor del mundo no era el café que exportaba su patria con orgullo, sino ese material fino que alimentaba una demanda insaciable en los callejones de Nueva York y las avenidas de Europa. Pronto, su pragmatismo lo llevó a las filas del Cártel de Cali, trabajando para los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero Varela no era un hombre de oficina, ni de sobornos elegantes con corbata de seda. Él era el brazo de choque, el solucionador de problemas, el hombre que convertía un desacuerdo en un silencio eterno. Cuando el imperio de Cali empezó a resquebrajarse bajo la presión asfixiante de las agencias internacionales y las traiciones internas, Jabón olió la debilidad como un depredador marino detecta su rastro a kilómetros de distancia. Se unió a Orlando Henao Montoya, el hombre del overol, y juntos iniciaron una limpieza que redefiniría la geografía del temor en el suroccidente colombiano. Uno de los capítulos más oscuros de su ascenso ocurrió en mayo de 1996, cuando decidió que la herencia de sus antiguos superiores debía ser cortada de raíz para que el nuevo árbol pudiera crecer. En el restaurante Río de Enero, en Cali, el aire se volvió denso, casi sólido, antes de que el primer plato fuera servido. William Rodríguez Abadía, alias Ñeñeñe, hijo del legendario Miguel Rodríguez Orejuela, era el objetivo marcado con una cruz roja. Con la sutileza de una demolición controlada, 8 sujetos bajo las órdenes directas de Jabón transformaron el almuerzo en un estallido de fuego y cristales rotos. El ataque fue un mensaje escrito con pólvora.
Los viejos códigos de respeto habían muerto y sido enterrados. Aunque Rodríguez sobrevivió milagrosamente con lesiones que habrían acabado con cualquiera, el asalto dejó un rastro de fatalidad que marcó el inicio de una ruptura total dentro del mundo ilícito. Aquella sed de dominio no se limitaba a las rutas de exportación. Se filtraba como un veneno en su vida privada, donde el afecto era solo otra herramienta de control psicológico. A finales del milenio, Jabón envolvió en una red de mentiras seductoras a Giovanna Guzmán, una modelo cuya belleza era su mayor tesoro y a la vez su condena. Bajo el nombre falso de un hombre común, Varela la colmó de relojes de lujo, joyas y viajes, ocultando al ser que habitaba en su interior detrás de una fachada de caballero rural y ganadero exitoso. La verdad estalló con la violencia de una detonación cuando ella vio el rostro de su pareja en un cartel de recompensa. La idílica relación se transformó en una prisión de paranoia absoluta. Cuando la sombra de la sospecha y los celos nublaron el juicio de Varela, la sentencia fue dictada con una frialdad que congela el pensamiento. No quería que dejara de existir, porque el final es un alivio, quería marcarla para siempre. Ordenó a sus hombres herirla específicamente en la columna vertebral para condenarla a una inmovilidad permanente. Un destino que solo se frustró porque los impactos, por un capricho del azar o de la física, solo afectaron su pierna. Entre menos sepa, más vive, era el mantra que sus subordinados le repetían a la modelo. Una frase que resumía la existencia bajo el yugo asfixiante de Jabón, donde la ignorancia era el único escudo contra la eliminación. La violencia de Varela no conocía fronteras geográficas ni lealtades de parentesco. En noviembre de 1996, tras la misteriosa desaparición de 7 toneladas de mercancía, el líder demostró que en su organización los errores se pagaban con la existencia y los intereses se cobraban en castigo físico. Fernando Cifuentes, un hombre de confianza que manejaba las finanzas en el extranjero, fue convocado a una reunión clandestina que terminó en un desenlace fatal para todos. Tras un intento desesperado de Cifuentes por defenderse acabando con sus interrogadores, la furia de Varela y el hombre del overol cayó sobre él como una masa de hierro. Cifuentes fue sometido con una crueldad metódica y neutralizado esa misma noche, ignorando sus súplicas desgarradoras por su familia. Para Jabón, la lealtad no era un valor moral, era una transacción comercial que, una vez rota por la sospecha, solo podía saldarse en el instituto forense. Sin embargo, el destino es un cobrador implacable que siempre llama a la puerta. Cuando Orlando Henao, su mentor, se entregó a las autoridades buscando una pena mínima negociada en las sombras, el vacío de poder convirtió a Varela en un rey sin corona, pero con miles de enemigos acechando en cada esquina. En 1997, un atentado orquestado por el legendario Pacho Herrera casi termina con su recorrido dentro de un vehículo acorazado en las calles de Cali. Herido gravemente pero alimentado por un rencor visceral que lo mantenía despierto, Jabón inició una represalia que cruzaría los muros de los centros de detención de máxima seguridad. Se dice que él fue la voluntad tras el final de Pacho Herrera en un campo deportivo de la prisión, donde un operativo disfrazado de profesional legal terminó con su vida mientras los encargados miraban hacia otro lado. La respuesta del submundo no tardó. El hermano de Herrera, en un acto de venganza íntima, acabó con el hombre del overol en su propia habitación de reclusión. El círculo se había cerrado con una violencia matemática, dejando a Varela como el mando indiscutible de una facción que ahora se llamaría Los Rastrojos, un ejército privado nacido del enfrentamiento y la necesidad de remover a la competencia. El conflicto contra su archienemigo, Don Diego, convirtió al Valle del Cauca y a la zona cafetera en un campo de batalla, un territorio de pesadilla donde la integridad humana no valía nada. Varela, con su instinto de cazador, no se detuvo ante nada ni ante nadie. Viajó hasta el país vecino para remover sistemáticamente a los hermanos de Pacho Herrera, apropiándose de sus tierras, animales y cuentas bancarias como quien recoge despojos tras un desastre. Su poder se extendió de forma alarmante hasta México, sellando alianzas estratégicas con grupos internacionales,
moviendo toneladas de material y comprometiendo cada estrato del orden establecido. Pero incluso los imperios más vastos, aquellos que parecen construidos sobre roca, se desmoronan cuando los cimientos están hechos de sospecha y paranoia. Perseguido por una recompensa millonaria y acosado por los recuerdos de sus miles de oponentes caídos, Varela buscó refugio en las montañas de Venezuela, en la ciudad de Mérida, donde la neblina parece ocultar los errores del pasado. Allí, creyéndose a salvo bajo la protección de agentes locales convenientemente influenciados con grandes sumas de dinero, intentó dirigir su lucha mediante el uso de la tecnología, creando sitios web para exponer a sus rivales en una especie de enfrentamiento mediático digital sin precedentes. No obstante, el aire frío de los Andes fue testigo de la última traición, la más amarga de todas. Sus propios colaboradores, Comba y Diego Rastrojo, los mismos hombres que habían crecido bajo su tutela y ejecutado sus planes más atroces, decidieron que su jefe ya no era un guía, sino un obstáculo de gran valor. La lealtad en este negocio tiene una fecha de vencimiento que suele coincidir con el aumento del precio por la captura del patrón. En una vivienda solitaria, lejos de los lujos de sus días de gloria en el valle, el arquitecto del temor fue hallado sin vida junto a su escolta de confianza, reducidos ambos a una simple nota en las crónicas policiales de la mañana. El hombre que había sido imposible de ubicar por dos gobiernos, el que se deslizaba como el jabón entre los dedos de los tribunales internacionales, finalmente fue silenciado por los mismos elementos que él mismo ayudó a crear y alimentar. Sus restos tuvieron que ser identificados por la misma modelo a la que años atrás intentó lastimar, cerrando así un capítulo de oscuridad absoluta que dejó una marca profunda en el corazón de la región. Algunos entusiastas del mito dicen que sigue oculto, que lo hallado era un señuelo y que hoy disfruta de un retiro anónimo en algún rincón olvidado del mundo. Pero la realidad de este entorno suele ser mucho más cruda y menos novelesca. En el universo de Wilber Varela, el único refugio definitivo, el único lugar donde la deslealtad ya no puede alcanzarte, es el silencio eterno. Su caída no trajo la calma, sino una división aún mayor del desorden, demostrando que en estas estructuras, cuando se remueve una pieza, aparecen tres más, cada una más ambiciosa que la anterior. El legado de Jabón no se mide en los millones de dólares que acumuló ni en las rutas que trazó, sino en el rastro de conflicto que todavía hoy, años después de su partida, sigue afectando los campos del valle. Fue un hombre que vivió por el fuego y terminó por el fuego, una víctima final de la misma maquinaria de desconfianza que él perfeccionó con tanto esmero. Al final de su camino, no hubo fuerzas que lo defendieran, ni seres queridos que lloraran su final. Solo el silencio gélido de las montañas y la mirada de aquellos que lo removieron para heredar su posición de peligro. La historia de Wilber Varela es el recordatorio definitivo de que, en la cumbre del poder fuera de la ley, el aire es demasiado fino para respirar y el suelo es siempre demasiado resbaladizo para mantenerse firme por mucho tiempo. Así termina la crónica de un hombre que quiso controlarlo todo mediante la fuerza y terminó siendo borrado por ella misma, dejando tras de sí un nombre que aún hoy genera inquietud en quienes conocen el verdadero costo de la ambición sin límites. Su hijo, Wilber Felipe, intentó seguir sus pasos, pero encontró un desenlace igual de trágico apenas un año después, confirmando que la carga de los Varela no era el nombre, sino el destino que eligieron para marcar su paso por el mundo. Hoy, el nombre de Jabón es solo un registro en los archivos policiales, un recuerdo que recorre los lugares de procesamiento, recordándole a los nuevos aspirantes que, en este juego, el único premio real es permanecer un día más, y que esa, para Wilber Varela, fue la única meta que nunca pudo asegurar. Si te ha gustado este viaje por las profundidades de la ambición y la deslealtad, no olvides darle un like y compartir este video para que más personas conozcan las crónicas que marcaron una época. Al final de este relato impactante, nos queda una reflexión necesaria. ¿Es posible construir un imperio sobre la base de la sospecha sin que el mismo sistema que creaste termine eliminándote?
¿O es la soledad del final el único destino seguro para quien elige el camino de la imposición absoluta?